Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que sintonizáis estos estudios que no son ni mucho menos con ánimo de lucro, sino con un ánimo de que la palabra de Dios se expanda, corra, se anuncie y que hayan personas que les toque el corazón el Señor y lleguen a convertirse y sean salvas. Habíamos dejado, si os acordáis, semana pasada, a los 120 discípulos, las 120 personas, mujeres y hombres, y no me extrañaría que también algún infante, algún niño, adolescente, en el llamado aposento alto, donde el Señor les había prometido que sucedería algo extraordinario. Y entonces resulta que, nos dice el texto, que llega el día de Pentecostés, es decir, el día de la fiesta que se llama Shavuot, es decir, de las primicias, cuando al Señor se le entregan las primicias de las cosechas. En ese momento se llama Pentecostés por el griego, 50 días, son 50 días después, es decir, se cuentan 49, 7 por 7, 49, acordáis, y hablamos en su momento sobre el simbolismo de los números, y en el 50, al día siguiente del 49, se produce la fiesta, se inicia la fiesta del Shavuot, que, repito, para nosotros es Pentecostés, después de Pesaj y Pascua. Y dice el texto en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. En la palabra traduce un estruendo del cielo que avanzaba como un huracán. Imaginaos la preciosa expresión. La palabra que se traduce por espíritu en griego es pneuma, es decir, aire, soplo, viento. De aquí, por ejemplo, la palabra que nosotros utilizamos en los coches, ¿no? El neumático, es algo lleno de aire, lleno de viento, lleno de aire, repito. Es en griego una palabra neutra, es decir, ni hombre, ni mujer, ni macho, ni hembra, es algo neutro, como diríamos, por ejemplo, un libro, o diríamos, por ejemplo, una silla. Sin embargo, en el hebreo es ruaj, y ruaj es el espíritu de Dios, es en femenino, tema curioso a tener en cuenta. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1:1 cuando dice que la ruaj de Dios revoloteaba por encima de las aguas, ¿no? Hay quien traduce espíritu, hay quien traduce viento, hay quien traduce soplo, hay quien traduce un viento huracanado. Y claro, ¿por qué? Pues ¿por qué decimos que es fuerza? Porque fijaos en Lucas 24:49, del mismo autor, dice lo siguiente: yo os envío lo que el Padre prometió, dice Jesús, antes de ascender al cielo. Vosotros quedaos en la ciudad, de Jerusalén se refiere, hasta que desde el cielo os revistan de fuerza.
Fijaos el concepto que a veces hemos tergiversado. Jesús dice: recibiréis fuerza cuando Espíritu Santo, el soplo, el viento santo, es decir, lo que procede de Dios y que nos anima y estimula, venga sobre vosotros. Y así sucedió en la historia. La presencia del Espíritu Santo es esencial en el avance del mensaje evangélico. Es esencial porque es la inspiración, es la fuerza que a partir de Jerusalén hace que la salvación sea proclamada, sea anunciada y se ofrezca a las naciones. Es interesante porque después veremos que habían gente de muchas naciones en aquel lugar. De hecho, también hay que decir que a partir de ese primer Pentecostés, porque ellos nos explican que hay como mínimo 2 Pentecosteses más. Uno, una venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos, y otra venida del Espíritu Santo sobre gentiles. Samaritanos, en mismo que ya llegaremos a verlo en 8:14, y los gentiles en 10:47, que más adelante lo estudiaremos. Ahora vamos a dejarlo aquí. Es decir, Pentecostés es un hecho puntual que nos indica que el Señor también acepta en su pueblo a gente que no son judías. Y el Señor, a través de su fuerza, de la fuerza y el poder, hace que el Evangelio vaya expandiéndose desde Jerusalén, el núcleo, hacia otros lugares. Desde Jerusalén hacia afuera. Algunos, cuya opinión es muy respetable, consideran que se funda la Iglesia en Pentecostés. Otros comentan que fue cuando Jesús dice ante la confesión de Pedro que constituiría una comunidad basada en la confesión de fe que Pedro había manifestado y que Jesús mismo dice: bienaventurado, dichoso Pedro, porque esto no te lo ha inspirado carne, es decir, ser humano, sino que ha sido algo que Dios mismo te lo ha manifestado. El hecho cierto es que no es, y sinceramente lo digo, y repito cualquier opinión, no es el inicio de la Iglesia. La palabra iglesia, eclesía, es comunidad, es congregación. Literalmente era la asamblea de hombres libres y no es una institución. Cuando en Éfeso se convoca la asamblea de la gente del pueblo, aquella asamblea que se produce en Éfeso es llamada eclesía. Y no se está refiriendo a los discípulos de Jesús. Es decir, es como muchas veces nos encontramos palabras tomadas del vocabulario común que se trasladan dentro del vocabulario común a las Escrituras. De tal manera que con el paso de los siglos, de los años, esas palabras se han, espiritualizado. Evangelio no significa más que buena noticia. Y eran las noticias que se daban a los emperadores sobre algunos acontecimientos de su imperio. Eclesía, iglesia, es una asamblea, una comunidad, una congregación. Y así muchas de las cosas. Por ejemplo, bautismo. Bautismo es inmersión.
es sumergirse. O sea, hemos sacralizado palabras que tienen un significado en su origen muy, diríamos, popular. Entonces, ¿qué sucede? Que en Pentecostés aquel grupo recibe la fuerza que Dios les da a hombres y mujeres que se encontraban en aquel lugar. O sea, a las mujeres también se les da la capacidad de anunciar el Evangelio. No, hermanos y hermanas, no, hermanos y hermanas. Las féminas, las mujeres, tienen igual posibilidad y capacidad para anunciar el Evangelio, para ser profetisas, para ser pastoras, para ser mensajeras del Evangelio. Pues lo veremos más adelante cuando se cita una profecía que dice Pedro después sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Pero eso es otro tema. Pero el Evangelio de salvación ha de salir hacia afuera y así, con la fuerza del Espíritu, se cumplirá el mandato del Señor de ir por todo el mundo anunciándose. Y aparecen, dice el texto, unas lenguas de fuego sobre ellas. Hay dos características. Son llenos del Espíritu y resulta que hablan en diferentes lenguas. Vamos a leerlo. Dice, residía entonces en Jerusalén, Hechos 2:5, judíos piadosos. Fijaos, judíos, venidos de todos los países del mundo. Es decir, judíos, los discípulos eran judíos, pero judíos de la diáspora. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban espantados porque cada uno oía a los apóstoles, a todos, hablando en su propio idioma. Fuera de sí, por el asombro, comentaban, no son todos los que hablan galileos, por lo tanto sabían que eran galileos. Pues ¿cómo los oímos? Cada uno en nuestra lengua nativa. Se está refiriendo a la lengua que incluso como judíos adoptaron en la diáspora. Partos y medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, tal. Judíos y prosélitos. Prosélitos son aquellos que estaban en fase de conversión al judaísmo. Cretenses y árabes, no son los árabes actuales, está hablando de los árabes antes del Islam, seamos sinceros. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí vemos, repito, dos cosas. Se llenan de la fuerza del poder del Espíritu y hablan en Galileo, evidentemente, pero la gente los oye en sus propias lenguas nativas. Y ante el hablar de esas lenguas, habría que estudiar lo que sucede para no caer en conceptos erróneos y hechos que no tienen nada que ver con ese don. Primero decir, no porque se habla diferentes lenguas, uno tiene el Espíritu. Cuidado, porque hay personas estudiosas que hablan multitud de lenguas. Pero sí que es el Espíritu el que capacita para hablar diferentes lenguas, pero unas lenguas que la persona no ha estudiado. Por eso la pregunta es, ¿qué lenguas? ¿A qué se refiere el don de lenguas, en este caso manifestado en Pentecostés? En 1 Corintios capítulo 13, Pablo hace una extraordinaria reflexión sobre el tema ante el desorden
producido en la comunidad de Corinto. Y cuando afirma Pablo, ya puedo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, que si no tengo amor no paso de ser una campana ruidosa o unos platillos estridentes, está dando una posibilidad, un ejemplo, un eufemismo. No está diciendo que hay lenguas angélicas. Evidentemente las hay, pero tampoco dice que esas lenguas angélicas sean las que tenemos que hablar. Cuando vemos lo que sucede en Jerusalén, comprobamos que el don de lenguas es algo que debemos de entender. Cuando hablan los discípulos y Pedro, que es el primero que lo hace, inspirado por el Espíritu, los demás que acudieron a escucharle por el estruendo producido y que pensaban que estaban borrachos, los oyen hablar en su propio idioma. Es decir, hablar en lengua, la glosología que se llama, no es hacer ruido o pronunciar palabras que no se entiendan. Es que la persona que escucha y la persona que habla lo entiende. Y esto se produce en base a la predicación del Evangelio. Es decir, imaginaos un ejemplo, ¿no? Una persona rusa que no conoce el francés entiende perfectamente lo que un francés le dice sobre Jesús y la salvación. No está hablando de lenguas extrañas, está hablando, cuando Pablo, por ejemplo, va a algún lugar, habla seguramente en hebreo o en griego, y la gente lo entendía, lo que decía en su propia lengua. Es decir, ambos desconocen la lengua del otro. Y fijaos en el versículo 11 lo que dice: judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas, no en lenguas extrañas, en nuestras lenguas, en lenguas, como antes he comentado, extranjeras, las maravillas de Dios. El don de lenguas es para la expansión del Evangelio y no para una autosatisfacción, no para una autocomplacencia. No es para que uno se crea más o menos espiritual que otro. El don de lengua se produce en una comunidad cuando es necesaria. No hay ningún don del Señor que se produzca en una iglesia, en una congregación, que sea inútil. Y si no se tiene, es que no hace falta. Es que no hace falta. La experiencia, yo la he tenido, espiritual, es que hablando una lengua que yo desconocía, entendí todo lo que estaba hablando de Jesús. Eso es el don de lengua. No el no el saltar, el gritar, no. Y Pablo lo sabe muy bien y por eso dice que el principal don es el amor. El principal don es el amor. Ellos no lo entendían, lo que estaba sucediendo. Claro, ¿cómo es posible esto? ¿Qué pasa? Y pensando que eran borrachos, estaban borrachos, se equivocaban. Y entonces aquí aparece el primer discurso de Pedro, que ya lo veremos, si os parece, el próximo sábado, si el Señor lo permite. Un discurso que será el querigma, es decir, la primera exposición sobre Jesús que se da a partir de este momento. Si os ha bendecido estas reflexiones, poner un me gusta y suscribiros si queréis. Repito, no es en plan lucrativo porque no cobramos. Simplemente
exponemos la palabra del Señor. Que Él nos bendiga a todos y nos guarde. Amén.